Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial de Photoshop. La idea en este video es poder contarles algunas herramientas que les van a ser útil para hacer un relato seriado, un cómics, un fotolibro. Les puede servir para lo que ustedes quieran. Básicamente, el primer paso que vamos a hacer es configurar la página en la cual vamos a trabajar el relato. La página en la cual vamos a trabajar va a ser una hoja 3. Así que vamos a empezar por generar un archivo nuevo en una hoja A3. La hoja 3 tiene 420 milímetros por 297 milímetros y en el caso que ustedes quieran que el trabajo esté impreso, lo van a tener que hacer a 300 dpi píxeles por pulgadas. Voy a también definir que la curva de color, en el caso de que impriman en láser, con que lo dejen en RGB, en sRGB también está ok, y si imprimen para offset sería en CMYK, eso estaría acá, en CMYK, Euroscale Code TV2. Particularmente yo ahora voy a trabajar solamente en RGB 1966. Vamos a darle ok y vamos a empezar por dividir la hoja. Para dividir la hoja tenemos que tener en cuenta, primero que nada, activar las reglas, y desde ahí voy a ir sacando líneas guías para dividir la hoja. Como mide 420, el medio sería 21 centímetros. Es decir, mide 42 de ancho, así que la mitad está en los 21 centímetros. Una vez que hacemos eso, también tenemos la opción de hacer algunos márgenes, en el caso de que querramos hacer algunos márgenes. Y podríamos llegar a algo más o menos así. Fíjense que en este caso lo que yo elaboré fue márgenes para el interior de la página, de tal manera que yo podría trabajar en una hoja todo ese área y en la otra hoja todo este área. Eso me da una composición con algunos márgenes, ¿sí? Y un margen interior en el doblez de la página para que me separe las dos puestas, por así decirlo, las dos puestas en página. Eso que está en gris va a ser el área en el cual yo voy a trabajar. Después, si quieren, también pueden dividir la página en 3 columnas y en 4 filas para organizarse las viñetas y que eso le vaya dando la modulación a toda la historia. Voy a explicar entonces cómo hice para hacer esto. Lo hice básicamente con muy pocas herramientas. Vamos a analizar algunas de ellas y después vamos a ir derecho a ver cómo hacer los globos y los distintos tipos de diálogo que pueden presentarse en una historieta. Bueno, primero que nada yo le voy a colocar un fondo como para que haga contraste con la historia. Vamos a poner un fondo azul oscuro, que lo estoy cambiando. Y posteriormente a esto lo que voy a hacer es ir colocando las imágenes. Vamos al archivo, colocar, y vamos a empezar a colocar las imágenes. La retícula me sirve a mí para diagramar y definir en los módulos que voy a ocupar en cada viñeta. Supongamos que mi historia arranca así. Entonces yo voy a querer tal vez que esto esté contenido en este área. Para ello voy a hacer una selección con el marco rectangular y voy a enmascarar el objeto. Una vez que enmascaro el objeto, ya queda enmascarada la imagen. Si aprieto Control H, puedo activar o desactivar las líneas guías por si me molestan cuando estoy trabajando. Otra cosa que van a poder hacer es editar tanto el contenido como la máscara. Si edito el contenido, puedo seleccionar ahí y mover el contenido dentro de la máscara. Si quiero editar la máscara, puedo seleccionar la máscara y mover la máscara. La puedo transformar. Por ejemplo, supongamos que de repente yo quisiera que la máscara o esta escena o esta viñeta solamente ocupe esta viñeta, esos módulos, o este módulo, o solamente esto. Y de esa manera puedo ir jugando a mover la máscara y que no se modifique la posición del contenido.
Otra cosa interesante que pueden hacer con la máscara es transformarla, eh, transformar los nodos, por así decirlo. Si aprietan control T y después apretan control, van a ver que cuando se acercan a los nodos va a aparecer esta flecha blanca. Eso les va a permitir hacer esto. Ahí. Y modular de otra manera las escenas. Podemos suponer que yo quiero una viñeta así. Entonces ahora voy a volver a colocar otra imagen. Vamos a suponer que quiero mostrar un mismo hecho visto de diferentes ángulos. Traigo otra foto, la achico, la acomodo. Tenemos la viñeta 1 y tenemos la viñeta 2. Ahora vamos a trabajar acá, vamos a realizar una selección, vamos a enmascarar, y una vez que tenemos las dos viñetas, las dos están ubicadas en la retícula, voy a hacer un desvínculo entre ellas. Fíjense que este clip que está acá lo que hace es vincular esto con esto, de tal manera que al mover se mueve todo junto. Pero si yo desvinculo de esa manera, cuando quiero editar la máscara lo puedo editar de manera independiente. Vuelvo a apretar control y tengo la opción de separar las viñetas en este sentido. Le damos OK a la transformación y tenemos la libertad de poder trabajar como querramos. Vamos a suponer que es un mismo hecho contado desde otro ángulo. Bien, ahí tenemos un caso de puesta en página. Vamos a traer otra más como para terminar de maquetar. En Photoshop vamos a archivo, colocar. Van a notar que en determinados Photoshop aparece la opción de colocar elementos enlazados. Si tienen esa opción, tilden esa, que es la que corresponde. Voy ahora a colocar, por ejemplo, otra imagen que podría ser esta. Vamos a suponer que esta imagen va a ocupar solamente esta zona de acá. Hago la selección rectangular, enmascaro y si quiero hacer un acercamiento, desvinculo y me acerco. Bien, pasemos ahora a otro tema que es el tema de los globos y los textos escritos. Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que queremos generar un cuadro de texto para relato en off. Podemos utilizar varias herramientas. En principio podríamos decir que lo más adecuado sería que utilicemos herramientas de forma. Si hacemos un rectángulo, tenemos que procurar tener en cuenta que esté seleccionado forma, hago una forma y eso va a activar otra capa. En esa forma yo puedo colocar un texto en off como describiendo la escena. Un día lluvioso en la ciudad. Vamos a cambiar el color del párrafo y vamos a colocarlo en la posición. Vamos a ir dándole un acomodo al texto y ahí vamos a ir generando la puesta. Si quiero, por ejemplo, podríamos colocar el texto así y adaptar el rectángulo para que encaje en esa posición. Vamos ahora a pasar a el texto que podría ir en los diálogos o en algún cuadro de diálogo. Para los cuadros de diálogos hay varias opciones. Una opción es utilizar las formas personalizadas que trae Photoshop, que están acá, y desde aquí yo puedo también hacer lo mismo y colocar
un cuadro de diálogo. Si necesito rotarlo, lo puedo rotar apretando control T, lo rotamos. Y si lo quiero voltear, también se puede voltear y colocar así. El problema que tiene esto es que probablemente a veces no le entran todos los textos y necesitan otra forma. Para eso también pueden utilizar lo siguiente. Pueden trabajar con otras formas, como por ejemplo esto, y ir encadenando distintos cuadros de diálogos. Esa es una opción. También puede ser que resulte necesario hacer un globo de pensamiento. Entonces vamos a ir generando distintos globitos. Y por último, el cuadro. Vamos a acercarlo un poco más. Supongamos que necesitamos generar algo así. Así, así y así. Acá podríamos ya colocar un recuadro. Vamos ahí. Y así. También está la opción de editar estos nodos. Para editar estos nodos yo podría seleccionar la flecha blanca y desde allí ir editando los nodos. Por ejemplo, con esta flecha yo me puedo parar acá. Vamos a seleccionar el rectángulo, elegimos la flecha blanca y primero seleccionamos y después nos aseguramos de seleccionar ese nodo. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver. Tenemos que tener en cuenta que no esté tildado alinear bordes. Porque si está tildado alinear bordes, no nos va a dejar, en algunos casos, poder mover los nodos. Entonces tenemos que destildar alinear bordes. Y con eso nos va a permitir seleccionar el nodo y mover el nodo. Vamos a empezar a mover los nodos y darle otra forma al trazado. De todas maneras, esto que hice acá con el rectángulo también se podría hacer con la pluma. Supongamos que queremos hacer otro dibujo, se podría trabajar con la pluma, siempre procurando que diga forma, y podríamos hacer algo así. Después, esto que terminamos de hacer acá se puede volver a editar con la herramienta de selección directa. Ahí vamos a poder acomodarlo. O se van a poder seleccionar los nodos también. Esto sería en cuanto a los globos o a los textos escritos que me van a servir para indicar quién está hablando y de qué manera. También van a poder trabajar con otras formas, como por ejemplo, aquí van a tener, en el caso que necesiten generar un grito, esta les puede servir para eso. Supongamos que alguien está gritando en la calle. Yo puedo colocar esta y realizar algunas onomatopeyas. Vamos a poner que escribimos un grito. Vamos a crearlo ahí. Vamos de vuelta. Ahí escribimos una palabra. Una vez que terminamos de crear el texto, siempre está la opción de volver a editarlo. Y acá, particularmente en ese iconito, van a encontrar diferentes formas de deformar la tipografía para generar, en el caso que quieran, una onomatopeya con cierta deformación. Y por último, en el caso de que necesiten generar un diálogo, que haya una persona que está hablando en más despacio, podrían tranquilamente a este mismo de acá agregarle
Vamos a seleccionar este. Le vamos a agregar un borde. Eso está aquí. Yo le doy un borde y a la vez le doy una línea de puntos. Esa línea de puntos va a indicar que esa persona está hablando despacio. Por ejemplo, ahí serían las opciones. Tienen para corregir el ancho y el alto de esa forma. También van a poder corregir el grosor de lo que quieren delinear. De esa manera se van a juntar más los guioncitos. Por último, hay una cuestión no menor, que es el hecho de poder trabajar con objetos inteligentes, pero eso lo voy a dejar para otro tutorial. Creo que lo básico respecto de cómo maniobrar o cómo articular las herramientas propias que son para el lenguaje de la historieta, lo van a poder hacer con esas herramientas de Photoshop y van a poder diagramar su relato seriado. Nos vemos en el próximo tutorial. Cualquier duda pueden preguntarme.